Prepárate para descubrir un misterio que ha desafiado a arqueólogos y expertos durante siglos. Un muro escondido en las tierras salvajes de Montana, hecho de piedras gigantes que parecen haber sido talladas con precisión milimétrica. ¿Cómo fue construido? ¿Por quién? Y sobre todo, ¿por qué ha permanecido oculto hasta ahora? A medida que exploramos los detalles y teorías más intrigantes sobre esta enigmática estructura, desentrañaremos los secretos de una civilización que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia antigua. Un viaje fascinante desde lo visible hasta lo más profundo de lo desconocido comienza aquí. Número 1. El misterioso Muro de Salvia. Bajo las majestuosas montañas de Montana existe un secreto ancestral que ha confundido a científicos y exploradores por igual. Se trata de un colosal muro de piedra conocido como el Muro de Salvia, una estructura que parece haber sido levantada por manos que conocían secretos antiguos y que hoy nos escapan. Este muro, oculto durante siglos bajo un espeso manto de vegetación y árboles caídos, es considerado una megaestructura prehistórica que desafía todo lo que creemos saber sobre las antiguas civilizaciones norteamericanas. El Muro de Salvia se extiende por alrededor de 84 metros, lo que equivale a 275 pies, y su altura, aunque parcialmente oculta bajo tierra, podría alcanzar los 12 metros, es decir, cerca de 40 pies. Las piedras que lo conforman no son simples rocas apiladas, sino bloques gigantes de granito tallados con una precisión sorprendente, lo cual ya genera muchas preguntas. ¿Cómo lograron esas manos antiguas mover piedras que pesan hasta 91 toneladas cada una? Si el muro fuera una mera formación natural, como algunos sugieren, sería casi imposible que esas piedras estuvieran alineadas con tanta perfección. Lo más asombroso del muro no es solo su tamaño, sino las finas líneas y los ángulos rectos que marcan su mampostería, muy distintos de las formaciones rocosas irregulares que abundan en la zona. Al caminar a su lado, uno podría imaginar estar frente a una obra de ingeniería moderna, pero el tiempo ha cubierto de misterio su origen. Los bloques de piedra parecen encajar entre sí como las piezas de un rompecabezas de proporciones colosales, sin que ni siquiera una fina hoja de papel pudiera colarse entre ellos. Algunos expertos en arqueología y geología han intentado explicar esta construcción en términos naturales, argumentando que la erosión podría haber dado forma al muro a lo largo de millones de años. Sin embargo, estas explicaciones no satisfacen a aquellos que han estado de pie frente a esta megaestructura. De hecho, las características del Muro de Salvia guardan un parecido asombroso con otras construcciones megalíticas de civilizaciones antiguas en lugares tan distantes como Perú, Egipto y Turquía. Las similitudes son tan notables que algunos creen que podría tratarse de una obra de una civilización perdida que pereció hace miles de años. Una de las características más intrigantes del muro son sus pequeñas protuberancias, una marca que también se ha encontrado en sitios como Machu Picchu y las pirámides de Egipto. Nadie sabe con certeza para qué servían estas extrañas formaciones, pero han llevado a algunos a especular que el Muro de Salvia podría haber sido parte de una estructura mayor, tal vez un antiguo complejo defensivo o ceremonial. Lo que añade aún más misterio a esta historia es el hecho de que la existencia del muro fue desconocida hasta hace relativamente poco tiempo. Durante siglos, estuvo oculto bajo una densa capa de maleza y árboles caídos, hasta que por pura casualidad, los dueños del terreno donde se encuentra, Christopher Burton y Linda Welch, lo descubrieron al limpiar una parte de su propiedad. Lo que inicialmente parecía solo una colina más en el paisaje pronto reveló ser una antigua estructura que había estado esperando ser redescubierta. Este descubrimiento accidental ha atraído la atención de arqueólogos y científicos de todo el mundo, quienes se han aventurado a Montana para estudiar esta fascinante construcción. La gran pregunta sigue siendo, ¿quién construyó el Muro de Salvia y para qué? Algunos creen que su alineación con ciertos eventos celestiales, como el solsticio de invierno, sugiere que podría haber sido utilizado como un antiguo calendario astronómico. Otros piensan que podría haber tenido un propósito militar o incluso ritual.
Lo que está claro es que el muro de Salvia guarda secretos que aún esperan ser desentrañados. Número 2. El enigma de los bloques de piedra gigantes. Mientras recorres el muro de Salvia, lo que más llama la atención es el tamaño colosal de los bloques de piedra que lo componen. Imagina estar frente a piedras que pesan la impresionante cantidad de 91 toneladas cada una. Para poner esto en perspectiva, es como intentar levantar el peso de más de 15 elefantes adultos. Estas piedras, perfectamente talladas, encajan entre sí con una precisión que desafía la lógica de los métodos de construcción antiguos. Y lo más asombroso es que no hay señales de argamasa entre los bloques. Están tan bien alineados que ni siquiera un cuchillo podría deslizarse entre ellos. Pero ¿cómo lograron estos antiguos constructores mover y colocar estas piedras titánicas en su lugar? Esta pregunta ha dado lugar a innumerables teorías, algunas más extravagantes que otras. Algunos piensan que se usaban técnicas que involucraban cuerdas y rodillos de madera, aunque mover bloques tan masivos de esta manera parece casi imposible. Otros sugieren que estas antiguas civilizaciones poseían un conocimiento perdido de algún tipo de tecnología avanzada para manipular piedras gigantes. Incluso hay quienes especulan sobre la intervención de extraterrestres. Pero claro, esa es una teoría que siempre aparece cuando nos enfrentamos a misterios tan grandes. Lo que sí sabemos es que el tamaño de estos bloques es asombroso, y no solo en términos de peso. Los bloques más altos del muro alcanzan hasta 25 pies de altura, lo que equivale a unos 8 metros. Se ha sugerido que algunos de los bloques más grandes aún podrían estar enterrados bajo tierra, lo que significa que la verdadera magnitud del muro de Salvia sigue sin conocerse del todo. Otra característica fascinante de estos bloques es su superficie lisa y sus cortes precisos. Al caminar a lo largo del muro, es difícil no admirar las líneas afiladas y los ángulos rectos que parecen más propios de la arquitectura moderna que de una civilización antigua. Estas líneas precisas contrastan notablemente con las formaciones rocosas irregulares que predominan en la región montañosa de Montana. El enigma de cómo se lograron estos cortes tan perfectos es otro misterio que rodea al muro de Salvia. Algunos arqueólogos han sugerido que los antiguos constructores podrían haber utilizado herramientas avanzadas, como sierras de piedra, para cortar y dar forma a los bloques. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado herramientas de este tipo en la región, lo que deja abierta la pregunta de cómo exactamente se lograron estos cortes precisos. Además, los expertos han observado que la disposición de los bloques no es arbitraria. Están alineados en líneas rectas que parecen obedecer a un patrón deliberado, lo que ha llevado a especulaciones sobre si el muro podría haber sido parte de un sistema más grande y complejo. Al estudiar otros sitios megalíticos alrededor del mundo, se ha encontrado que muchos de ellos también presentan este tipo de alineaciones precisas, lo que refuerza la idea de que el muro de Salvia fue diseñado y construido con un propósito específico en mente, aunque aún no sabemos cuál es. Finalmente, es imposible no mencionar las pequeñas protuberancias que sobresalen de la superficie de algunos bloques. Estas protuberancias han sido encontradas en otros sitios megalíticos alrededor del mundo, como en las ruinas de Machu Picchu en Perú o las pirámides de Egipto. Sin embargo, hasta el momento, nadie sabe con certeza cuál era su función. Algunos creen que podrían haber sido utilizadas durante la construcción del muro, tal vez para ayudar a levantar los bloques y colocarlos en su lugar. Otros piensan que podrían tener un significado ritual o simbólico que se nos escapa en la actualidad. En cualquier caso, lo que está claro es que los bloques de piedra del muro de Salvia son una hazaña de ingeniería que sigue desconcertando a los arqueólogos y geólogos. Aunque algunas de las teorías más extravagantes, como la intervención alienígena, pueden sonar inverosímiles, no podemos negar que esta estructura representa un enigma que desafía nuestras nociones sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones prehistóricas. Número 3. El propósito oculto del muro de Salvia. Uno de los mayores misterios que rodea al muro de Salvia es su propósito. ¿Por qué alguien iría al esfuerzo monumental de construir una estructura tan grande y precisa
en una zona tan remota de Montana? Esta es una pregunta que ha desconcertado a los arqueólogos desde que se descubrió el muro, y hasta ahora no hay respuestas definitivas. Sin embargo, eso no ha impedido que surjan muchas teorías, cada una más intrigante que la anterior. Algunos expertos creen que el muro de Salvia podría haber sido utilizado como una trampa de caza. En particular, se ha sugerido que los antiguos habitantes de la región pudieron haber usado el muro para atrapar grandes animales, como los mamuts, que vagaban por las estepas durante el Dryas reciente, una era glacial que ocurrió hace aproximadamente 14.000 años. Según esta teoría, los mamuts habrían sido guiados hacia el muro, donde los cazadores habrían podido atraparlos y matarlos con mayor facilidad. Esta teoría se basa en parte en la ubicación estratégica del muro, que se encuentra cerca de una antigua ruta migratoria de mamuts. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta teoría. Otros arqueólogos sugieren que el muro podría haber tenido un propósito astronómico. Al estudiar su alineación, algunos investigadores han notado que el muro parece estar alineado con ciertos eventos celestiales, como el solsticio de invierno. Esto ha llevado a la especulación de que el muro de Salvia podría haber sido utilizado como un antiguo observatorio astronómico, permitiendo a los antiguos habitantes de la región rastrear el movimiento de los astros y marcar los cambios de estaciones. Otra teoría intrigante es que el muro de Salvia podría haber sido parte de un complejo ceremonial o ritual. En muchas culturas antiguas, las estructuras megalíticas como esta estaban asociadas con rituales religiosos o espirituales, y algunos investigadores creen que el muro de Salvia no es la excepción. Las piedras que lo componen, con sus cortes precisos y sus extrañas protuberancias, podrían haber tenido un significado simbólico para la cultura que lo construyó, aunque este significado se ha perdido en la niebla del tiempo. Lo que es indiscutible es que el muro de Salvia fue construido con un propósito deliberado, aunque aún no sepamos cuál es. A medida que más arqueólogos y geólogos investigan el sitio, es posible que finalmente descubramos el verdadero propósito de esta asombrosa estructura. Mientras tanto, el misterio del muro de Salvia sigue capturando la imaginación de aquellos que lo visitan y estudian, recordándonos que el pasado aún tiene muchos secretos por revelar. Número 4. La increíble precisión de la mampostería. Uno de los aspectos más fascinantes del muro de Salvia es la increíble precisión con la que están talladas y alineadas las piedras que lo componen. Al observar el muro, resulta evidente que estas piedras no fueron simplemente apiladas una sobre otra. Cada bloque ha sido cortado con tal exactitud que encajan perfectamente, como las piezas de un gigantesco rompecabezas de piedra. Lo más sorprendente es que, a pesar de no utilizar mortero o algún tipo de pegamento entre las piedras, estas han permanecido perfectamente alineadas a lo largo de los siglos. La mampostería que vemos en el muro de Salvia recuerda a otras estructuras megalíticas que se encuentran dispersas por el mundo. Por ejemplo, las ruinas de Sacsayhuamán en Perú, que datan de tiempos incaicos, presentan un tipo de construcción similar, en la que los bloques de piedra encajan de manera tan precisa que es imposible insertar una hoja de papel entre ellos. Al igual que en el muro de Salvia, los cortes en Sacsayhuamán son tan limpios y precisos que es difícil imaginar cómo los antiguos constructores pudieron haberlos realizado sin las herramientas modernas que conocemos hoy. Pero ¿cómo lograron estos antiguos constructores tallar piedras de tal magnitud con tanta precisión? Esta es una pregunta que ha desconcertado a arqueólogos e ingenieros por igual. Algunos expertos sugieren que los constructores del muro de Salvia pudieron haber utilizado herramientas de piedra para tallar los bloques, aunque no se han encontrado pruebas claras de la existencia de tales herramientas en la región. Otros piensan que es posible que los constructores hayan utilizado técnicas que involucraban el uso de abrasivos naturales, como arena o agua, para cortar y dar forma a las piedras. Sin embargo, incluso estas técnicas tendrían dificultades para lograr el nivel de precisión que vemos en el muro de Salvia. Lo que es aún más impresionante es que esta mampostería no se limita a un solo tipo de bloque. A lo largo del muro se pueden ver bloques de diferentes tamaños y formas,
algunos de ellos perfectamente cuadrados, mientras que otros tienen formas más irregulares. A pesar de estas diferencias, todos los bloques encajan perfectamente entre sí, lo que refuerza la idea de que los constructores tenían un conocimiento avanzado de la geometría y la ingeniería. Una de las teorías más intrigantes sobre el Muro de Salvia es que pudo haber sido construido por una civilización que poseía un conocimiento avanzado de la construcción en piedra, un conocimiento que se ha perdido con el tiempo. Esta teoría se basa en la idea de que el Muro de Salvia comparte muchas características con otras estructuras megalíticas que se encuentran en lugares como Egipto, Turquía y Grecia. Las similitudes entre estas estructuras sugieren que podría haber existido una cultura global, o al menos interconectada, que tenía un conocimiento avanzado de la construcción en piedra. Lo que hace que esta teoría sea aún más fascinante es el hecho de que el Muro de Salvia se encuentra en una región que hasta hace relativamente poco tiempo no era conocida por albergar estructuras de este tipo. El descubrimiento de este muro ha llevado a algunos a preguntarse si podría haber más estructuras megalíticas ocultas en otras partes del mundo que aún no han sido descubiertas. Número 5. El descubrimiento accidental del muro. El Muro de Salvia fue descubierto por pura casualidad. Durante siglos, esta estructura colosal permaneció oculta bajo una espesa capa de vegetación, árboles caídos y follaje denso en una zona remota de Montana. De hecho, su existencia era desconocida incluso para los dueños del terreno donde se encuentra. Fue solo cuando Christopher Burton y Linda Welch, los propietarios de la tierra, decidieron despejar una parte de su propiedad que el muro salió a la luz. Este hallazgo accidental ha sido descrito como uno de los descubrimientos arqueológicos más emocionantes de los últimos años. A medida que Burton y Welch comenzaban a cortar los árboles caídos y despejar la maleza, notaron algo extraño. Lo que inicialmente parecía una colina natural comenzó a revelar una formación que claramente no era producto de la naturaleza. A medida que avanzaban en la limpieza, lo que emergió fue una pared de piedra perfectamente alineada, hecha de bloques de granito gigantes que encajaban entre sí con una precisión asombrosa. El descubrimiento del Muro de Salvia fue recibido con asombro por la comunidad científica. A pesar de haber pasado desapercibido durante tanto tiempo, el Muro de Salvia ha sido descrito como una obra maestra de la ingeniería antigua, comparable a otras grandes construcciones megalíticas del mundo. Pero a diferencia de sitios como las pirámides de Egipto o Stonehenge, el Muro de Salvia no se encuentra en una región que tradicionalmente ha sido asociada con civilizaciones antiguas avanzadas. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante es la ubicación remota del muro. Montana es una región conocida por su belleza natural y sus vastas áreas de terreno sin desarrollar, pero no es un lugar que uno asociaría con megaestructuras prehistóricas. De hecho, la existencia del Muro de Salvia ha llevado a algunos a preguntarse si podría haber otras estructuras similares ocultas en otras partes de Montana o incluso en otras partes de los Estados Unidos. El descubrimiento del Muro de Salvia ha atraído a arqueólogos e investigadores de todo el mundo, quienes han comenzado a estudiar la estructura en un intento por comprender su origen y propósito. A medida que se han realizado más estudios, ha quedado claro que el Muro de Salvia es una de las estructuras megalíticas más grandes y mejor conservadas de América del Norte. Aunque aún queda mucho por aprender sobre el muro, su descubrimiento accidental ha abierto la puerta a nuevas investigaciones sobre las civilizaciones prehistóricas que podrían haber habitado la región. Uno de los aspectos más interesantes del descubrimiento del Muro de Salvia es que no hay registros históricos que mencionen su existencia. Esto sugiere que la estructura pudo haber sido construida por una cultura que no dejó ningún tipo de registro escrito, lo que añade una capa adicional de misterio al enigma del muro. ¿Quiénes fueron los constructores del Muro de Salvia y por qué lo construyeron en un lugar tan remoto? Estas son preguntas que los arqueólogos e investigadores esperan responder en los próximos años. Número 6. El Dolmen de Teaser. A unos kilómetros del imponente Muro de Salvia,
se encuentra otra estructura que, aunque de menor escala, es igual de intrigante: el dolmen de Teaser. Para muchos, esta formación rocosa podría parecer una simple estructura natural, pero un análisis más detallado revela que es mucho más que eso. Un dolmen, como el de Teaser, es una construcción megalítica comúnmente asociada con tumbas funerarias. Sin embargo, este dolmen en particular tiene características que lo distinguen de otros similares alrededor del mundo. En su forma más básica, un dolmen consiste en varias piedras verticales que sostienen una piedra plana en la parte superior, creando una especie de cámara o refugio debajo. Lo fascinante del dolmen de Teaser es que las piedras que lo componen no parecen haber sido colocadas de manera aleatoria. Los expertos han observado que las piedras verticales que sostienen la estructura no solo están alineadas con precisión, sino que también presentan signos de haber sido movidas intencionadamente para crear un refugio estable y duradero. Lo que hace que este dolmen sea tan especial es su ubicación y las posibles razones detrás de su construcción. El dolmen de Teaser se encuentra en una zona de difícil acceso, rodeada de terreno montañoso y sin cobertura moderna de telefonía móvil. Esto ha llevado a especulaciones de que pudo haber sido un sitio ceremonial o sagrado para una antigua civilización. La naturaleza aislada del lugar podría haber sido vista como ideal para rituales importantes o como una tumba para alguien de alto estatus en la sociedad que construyó estas estructuras. A medida que más investigadores y arqueólogos han estudiado el dolmen de Teaser, ha surgido una teoría intrigante. Algunos creen que el dolmen pudo haber sido utilizado para marcar un evento astronómico, como los solsticios o equinoccios, de manera similar a otras estructuras megalíticas alrededor del mundo. La alineación de las piedras parece coincidir con ciertos eventos celestiales, lo que sugiere que el dolmen pudo haber servido como un antiguo observatorio o calendario. Además de las teorías sobre su propósito ceremonial o astronómico, algunos investigadores han sugerido que el dolmen de Teaser pudo haber tenido un propósito práctico. La región en la que se encuentra es conocida por sus duros inviernos y fuertes tormentas, y es posible que el dolmen haya sido construido como un refugio seguro para los antiguos habitantes de la zona. Aunque esta teoría es menos emocionante que las ideas sobre rituales y alineaciones astronómicas, no puede descartarse por completo, ya que la estructura ofrece un espacio protegido que podría haber sido vital en tiempos de necesidad. Un aspecto especialmente intrigante del dolmen de Teaser es el trabajo de algunos investigadores independientes y exploradores modernos, como Michael Collins, quien ha documentado varios sitios megalíticos alrededor del mundo. Collins ha señalado que el dolmen de Teaser presenta varias características inusuales que no se encuentran en otros dólmenes conocidos, como la presencia de pequeños agujeros y marcas talladas en las piedras. Estas marcas han llevado a especulaciones de que los antiguos constructores del dolmen podrían haber utilizado herramientas avanzadas o desconocidas para tallar las piedras con tal precisión. El dolmen de Teaser sigue siendo un enigma, pero lo que está claro es que no es simplemente una formación natural. La disposición de las piedras, las marcas talladas en ellas y su alineación con eventos celestiales sugieren que fue construido con un propósito deliberado, posiblemente relacionado con rituales u observaciones astronómicas. Aunque aún queda mucho por descubrir sobre el dolmen de Teaser, este sitio representa un fascinante ejemplo de las habilidades arquitectónicas y espirituales de las civilizaciones antiguas que una vez habitaron la región. Número 7. El misterio de las protuberancias en las piedras. A lo largo de las piedras del muro de Salvia y el dolmen de Teaser, una característica ha desconcertado tanto a arqueólogos como a aficionados de la historia antigua: las protuberancias que sobresalen de la superficie de algunas de las piedras. Aunque pequeñas y aparentemente insignificantes, estas protuberancias han despertado una gran cantidad de teorías y especulaciones sobre su función y significado. No es la primera vez que los investigadores encuentran protuberancias como estas en sitios megalíticos. De hecho, se han observado en algunos de los sitios arqueológicos más enigmáticos del mundo.
Lo primero que destaca es que estas protuberancias parecen haber sido creadas intencionalmente. Aunque algunos geólogos argumentan que podrían haberse formado naturalmente como resultado de la erosión, la disposición simétrica y la consistencia de estas protuberancias sugieren lo contrario. Son demasiado regulares, tanto en su forma como en su ubicación, para ser meramente accidentes geológicos. Estas protuberancias parecen formar parte de un diseño cuidadosamente pensado. Una de las teorías más aceptadas es que estas protuberancias servían como puntos de anclaje durante la construcción de las estructuras. Se cree que los antiguos constructores podrían haber utilizado las protuberancias para levantar los bloques de piedra con mayor facilidad, insertando cuerdas o palancas alrededor de ellas. Esta técnica habría permitido a los constructores mover y colocar los bloques con mayor precisión, incluso cuando estaban trabajando con piedras que pesaban decenas de toneladas. Sin embargo, esta teoría, aunque plausible, no explica completamente por qué estas protuberancias también se encuentran en piedras que no parecen haber sido movidas desde su ubicación original. Otra teoría, más esotérica pero igualmente fascinante, sugiere que las protuberancias podrían haber tenido un propósito simbólico o ritual. En varias culturas antiguas, las formas redondeadas y las protuberancias eran vistas como símbolos de fertilidad o poder. Es posible que los constructores del Muro de Salvia y del Dolmen de Taisir creyeran que estas protuberancias tenían un significado espiritual o cultural importante, aunque el verdadero significado de estos símbolos se ha perdido con el paso del tiempo. Lo que hace que el misterio de las protuberancias sea aún más intrigante es su presencia en otros sitios megalíticos alrededor del mundo. Desde las piedras de Machu Picchu en Perú hasta las pirámides de Egipto, estas pequeñas protuberancias parecen ser un rasgo común en muchas de las estructuras más antiguas del mundo. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que las civilizaciones antiguas de diferentes partes del mundo podrían haber estado conectadas de alguna manera, o al menos compartían un conjunto común de conocimientos arquitectónicos. La pregunta clave es cómo una técnica de construcción tan específica pudo haberse difundido en culturas tan distantes geográficamente y temporalmente. Una de las teorías más emocionantes que ha surgido es la idea de una civilización global avanzada que existió mucho antes de las civilizaciones que conocemos hoy en día. Según esta teoría, esta civilización, que se habría diseminado por todo el mundo, poseía un conocimiento arquitectónico avanzado que les permitía construir estructuras megalíticas con una precisión que aún hoy nos desconcierta. Las protuberancias en las piedras podrían haber sido una firma de esta civilización, una especie de sello que identificaba sus construcciones y las diferenciaba de otras civilizaciones. Aunque esta teoría es altamente especulativa, no se puede negar que las protuberancias siguen siendo un enigma sin resolver. Hasta que no se descubran más pruebas sobre su función, los investigadores solo pueden formular hipótesis. Sin embargo, lo que sí está claro es que estas protuberancias forman parte de un patrón arquitectónico global que abarca miles de años y diferentes continentes. El estudio de estas protuberancias en el Muro de Salvia y el Dolmen de Taisir es un recordatorio de lo poco que aún sabemos sobre las antiguas civilizaciones que una vez dominaron el arte de la construcción en piedra. A medida que se realizan más investigaciones y se desentierran nuevos descubrimientos, es posible que algún día finalmente entendamos el verdadero propósito de estas enigmáticas marcas. Hasta entonces, las protuberancias siguen siendo uno de los mayores misterios de la arqueología, un rompecabezas que conecta el pasado distante con el presente de una manera fascinante y desconcertante. Número 8. Las teorías sobre la construcción del muro. El misterio del Muro de Salvia no solo radica en su presencia imponente en medio de las montañas de Montana, sino también en cómo pudo haber sido construido. A lo largo de los años, se han desarrollado numerosas teorías para explicar cómo los antiguos habitantes de la región lograron mover, tallar y colocar bloques de piedra de hasta 91 toneladas con una precisión sorprendente. Estas teorías abarcan desde métodos rudimentarios hasta especulaciones más extravagantes
que sugieren el uso de tecnología avanzada y, en algunos casos, incluso la intervención de fuerzas extraterrestres. La teoría más convencional sugiere que los constructores del muro utilizaron métodos sencillos pero efectivos que combinaban el uso de palancas, rodillos de madera y mano de obra masiva. Este enfoque está en línea con lo que sabemos de otras civilizaciones antiguas que también construyeron monumentos megalíticos, como los egipcios con las pirámides o los incas con sus templos en los Andes. Según esta teoría, los bloques gigantes del muro de Salvia habrían sido tallados en canteras cercanas y luego transportados utilizando troncos de árboles como rodillos. Al llegar al lugar de construcción, los obreros habrían usado cuerdas, palancas y rampas para elevar los bloques y colocarlos en su lugar. Sin embargo, esta teoría enfrenta serias dificultades. Primero, no hay evidencia clara de que las herramientas necesarias para tal tarea existieran en la región durante la época en la que se cree que el muro fue construido. Además, aunque las técnicas de rodillos y palancas funcionaron en otras civilizaciones, como la egipcia, mover y colocar bloques de piedra de 91 toneladas en un terreno montañoso y accidentado como el de Montana habría sido una tarea titánica, incluso con estos métodos. Otra teoría intrigante sostiene que los constructores del muro de Salvia poseían un conocimiento avanzado de la física y la mecánica de las piedras, algo que quizás se ha perdido con el tiempo. Según esta teoría, los constructores podrían haber utilizado el equilibrio natural de las piedras y la gravedad para mover y colocar los bloques de manera más eficiente. También se ha sugerido que los antiguos habitantes de la región conocían técnicas para ablandar o tallar la piedra con mayor facilidad, lo que explicaría los cortes precisos y las superficies lisas de los bloques que componen el muro, aunque no hay pruebas definitivas de que tales técnicas existieran. La idea de que los antiguos tenían conocimientos más avanzados de lo que hoy imaginamos ha ganado popularidad en algunos círculos académicos. Sin embargo, es la teoría de la tecnología avanzada perdida la que ha capturado la imaginación de muchos investigadores. Esta teoría sugiere que los constructores del muro de Salvia pudieron haber utilizado herramientas y técnicas que hoy en día no conocemos, o que se han perdido en la historia. Algunos proponentes de esta idea señalan las herramientas avanzadas encontradas en otros sitios megalíticos alrededor del mundo, como sierras circulares de piedra y taladros sin fin, que sugieren un nivel de sofisticación que no coincide con el conocimiento que tenemos sobre las civilizaciones de la antigüedad. En el caso del muro de Salvia, la precisión con la que los bloques fueron tallados y colocados sugiere para algunos que los constructores podrían haber utilizado alguna forma de tecnología desconocida para mover y ensamblar las piedras. Una versión aún más radical de esta teoría propone que el muro de Salvia fue construido utilizando técnicas antigravitacionales o electromagnéticas. Aunque esta teoría suena a ciencia ficción, ha ganado cierta atracción entre los defensores de la arqueología alternativa. Según esta idea, los antiguos constructores habrían utilizado algún tipo de dispositivo o tecnología para contrarrestar el peso de los bloques de piedra, permitiéndoles moverlos sin esfuerzo aparente. Si bien no existe evidencia concreta que respalde esta teoría, algunos investigadores apuntan a las propiedades magnéticas inusuales que se han encontrado en algunas de las piedras del muro como un posible indicio de que se utilizó alguna forma de energía para facilitar su construcción. Número 9. Las conexiones globales con otras megaestructuras. Una de las cosas más sorprendentes del muro de Salvia es su similitud con otras estructuras megalíticas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Desde las antiguas ruinas de Sacsayhuamán en Perú hasta las pirámides de Egipto, el muro de Salvia parece compartir muchas características con algunas de las estructuras más famosas y misteriosas de la historia. Estas similitudes han llevado a algunos investigadores a sugerir que podría haber habido una conexión global entre las civilizaciones antiguas que construyeron estas megaestructuras. En primer lugar, el estilo de construcción del muro de Salvia, con sus bloques de piedra perfectamente alineados y sus cortes precisos, es muy similar al que se ve en lugares como Sacsayhuamán. En ambos casos,
Los bloques de piedra están tallados y colocados de manera tan precisa que es imposible insertar una hoja de papel entre ellos. Esta técnica de construcción es tan avanzada que algunos arqueólogos creen que los constructores de estas estructuras debieron haber tenido un conocimiento avanzado de la geometría y la ingeniería. Además, la disposición de los bloques en el muro de Salvia recuerda a las pirámides de Egipto, donde las piedras también están alineadas de manera precisa para formar una estructura monumental. Aunque las pirámides y el muro de Salvia son muy diferentes en términos de diseño y propósito, las similitudes en la forma en que se construyeron han llevado a algunos a preguntarse si las civilizaciones que los construyeron pudieron haber compartido algún tipo de conocimiento o tecnología. Otra conexión intrigante es la presencia de protuberancias en las piedras del muro de Salvia, que también se han encontrado en sitios como Machu Picchu y las pirámides de Egipto. Aunque aún no sabemos para qué servían estas protuberancias, su presencia en diferentes sitios alrededor del mundo sugiere que podrían haber sido parte de una tradición arquitectónica global. Algunos investigadores creen que estas similitudes no son una coincidencia. Sugieren que podría haber existido una civilización antigua y avanzada que se extendió por todo el mundo, dejando detrás de sí estas impresionantes estructuras. Según esta teoría, las megaestructuras como el Muro de Salvia y las pirámides de Egipto son los últimos vestigios de una civilización perdida que pereció hace miles de años. Aunque esta teoría es fascinante, la mayoría de los arqueólogos la consideran especulativa. Hasta ahora no hay pruebas concluyentes de que las civilizaciones que construyeron estas megaestructuras estuvieran conectadas de alguna manera. Sin embargo, las similitudes entre estas estructuras siguen siendo un enigma intrigante que continúa desafiando nuestras ideas sobre el pasado. El Muro de Salvia sigue siendo uno de los enigmas más impresionantes de la historia, esperando revelar sus secretos a quienes se atrevan a investigar más a fondo.